¿Cuándo conoció a Marlon? En 1955, en el comisariado Paramount de la esposa de Marlon Brando, Anna Cashby, que se alejó de la ostentación y el glamour para vivir una vida discreta bajo el radar con su nuevo marido. ¿Te culpas a ti mismo? Sé que hay fans suyos que te culpan. Yo lo hago. ¿Y qué podrías haber hecho diferente? ¿De qué te culpas? Unas 80.000 cosas. A Courtney Love, que perdió a Kurt Cobain, de Nirvana, y se encontró lidiando con acusaciones de haber asesinado a su difunto marido. Los viajes de las viudas de Hollywood golpean de forma diferente. Estas mujeres, que en su día estuvieron ligadas a algunos de los nombres más importantes del mundo del espectáculo, tuvieron que ingeniárselas para seguir adelante cuando los focos cambiaron y la vida se volvió real. Empezando por Michelle Williams y Heath Ledger. La muerte de Heath Ledger en enero de 2008 golpeó al mundo de forma muy inesperada, y para su amante, Michelle Williams, fue mucho más profunda. Un desgarro crudo y personal. Tuvo que enfrentarse a su dolor mientras el mundo observaba cada uno de sus movimientos. En lugar de dejar que el dolor la destrozara, Michelle demostró fortaleza, volcando su energía en dar a la hija de ambos, Matilda, el amor y la estabilidad que necesitaba. Tras la muerte de Heath, Michelle no lo pasó sola. Su equipo dio un gran paso adelante, y una persona que realmente demostró su valía fue el actor Jeremy Strong. Se mudó con Michelle y Matilda, convirtiéndose en una roca para ambas. El vínculo de Jeremy con la pequeña Matilda, que entonces solo tenía 2 años, les aportó la ligereza que necesitaban desesperadamente. Michelle ha hablado de lo mucho que significó ver a Matilda conectar con alguien que podía ayudarla a dar sentido a una pérdida tan enorme. A pesar de todo ese dolor, Michelle mantuvo su carrera. Se volcó en papeles que le permitían canalizar sus emociones y contar historias que calaban hondo. Películas como Blue Valentine y Mi semana con Marilyn demostraron que su talento era inigualable y le valieron el reconocimiento de la crítica y el público. Pero en el fondo, Michelle estaba centrada en ser madre. Su misión era mantener la vida de Matilda lo más privada posible, evitando el revuelo de Hollywood y el frenesí mediático. Mudarse a Brooklyn fue una decisión poderosa. Dio a Matilda la oportunidad de crecer en un entorno real y con los pies en la tierra, lejos de los flashes de las cámaras y del caos. Con el tiempo, la vida trajo nuevos capítulos para Michelle. En 2018, se casó con el músico Phil Elverum, pero no duró mucho. Luego, en 2020, volvió a encontrar el amor con el director teatral Thomas Kail y formaron una familia juntos. Sigue adelante la esposa de Cory Monteith, que perdió a su marido por una sobredosis de drogas. Lea Michele y Cory Monteith. La vida de Lea Michele dio un vuelco cuando su pareja y compañero de reparto en Glee, Cory Monteith, falleció en julio de 2013. Los fans de todo el mundo adoraban su química dentro y fuera de la pantalla, pero la repentina muerte de Cory, con tan solo 31 años a causa de una sobredosis de drogas, golpeó duramente a Lea. Tenía el corazón roto, pero decidió encontrar su fuerza, incluso mientras lidiaba con un dolor abrumador. En los días siguientes, Lea no pudo esconderse de los focos. Su dolor estaba a la vista de todo el mundo. Una vez dijo que se sentía como un faro y se aferró a esa imagen para guiarse en medio de la tormenta. Esa metáfora se quedó grabada, simbolizando su viaje mientras trabajaba para encontrar de nuevo la paz y el propósito. Volver al plató de Glee para la 5ª temporada no fue una decisión fácil para ella, pero también le dio la oportunidad de enfrentarse a sus emociones. El episodio de homenaje a Cory fue crudo y real. Cuando Lea interpretó Make You Feel My Love, de Bob Dylan, se podía sentir cada pizca de su angustia. Sus lágrimas no estaban escritas, salieron directamente de su alma, y el mundo también lo sintió. A pesar de todo ese peso, Lea se mantuvo fuerte para sus fans y su familia de Glee. Jane Lynch, que interpretaba a Sue Sylvester, dijo que Lea era el pegamento que mantenía unido el programa. El empuje de Lea para seguir adelante provenía de su creencia de que Cory habría querido que convirtiera su dolor en un propósito. Habló abiertamente de honrar su memoria, viviendo una vida llena de amor y significado, como la que tuvieron juntos. Lea se tomó su tiempo para curarse. Puso en pausa el lanzamiento de su álbum en solitario y se centró en recuperar su mente y su corazón. La música se convirtió en su terapia. En colaboración con la compositora Sia, creó canciones que transmitían su dolor y su crecimiento, como If You Say So, inspirada en las últimas palabras que Cory le dirigió, y Cannonball, que simbolizaba su resurgir de las cenizas. Estas canciones se convirtieron en himnos de su regreso. A pesar de todo, Lea se apoyó mucho en su círculo. Su íntima amiga Kate Hudson le dio un espacio seguro lejos de todo el ruido, un lugar donde podía simplemente estar. Lea nunca dejó de mostrar su cariño a quienes le apoyaban,
diciendo que no lo habría conseguido sin su apoyo. Mientras superaba el dolor, Lea recurrió al yoga y al bienestar para encontrar el equilibrio. Hizo del autocuidado una prioridad, adoptando un estilo de vida que la mantenía con los pies en la tierra. La siguiente es la esposa de Kurt Cobain, a quien sus fans y los medios de comunicación culparon de su muerte. Courtney Love y Kurt Cobain. Tras la muerte de Kurt Cobain el 5 de abril de 1994, el mundo de Courtney Love dio un vuelco. Como viuda del icónico líder de Nirvana, se vio en el punto de mira, luchando contra el escrutinio público, las teorías conspirativas y las críticas incesantes. Pero en lugar de ceder ante la presión, Love se mantuvo firme, mostrando resistencia y un espíritu rebelde mientras navegaba por su dolor y la locura de la fama. Inmediatamente después de la muerte de Kurt, la gente empezó a lanzar rumores infundados de que Love tenía algo que ver con su muerte. Los medios de comunicación lo difundieron y algunos grupos se lo tragaron, haciendo aún más duro su duelo. Hole lanzó su aclamado álbum Live Through This, pocos días después del fallecimiento de Kurt. Aunque se valió una nominación al Globo de Oro. Por otro lado, su vida personal seguía siendo un caos. No dejaban de aparecer titulares sobre sus problemas de drogadicción y sus problemas legales, lo que dibujaba un panorama de caos del que no podía escapar. En 1998, Love and Hole publicó otra joya, Celebrity Skin. Este álbum estaba más pulido y mostraba su crecimiento como artista, al tiempo que se mantenía fiel a su espíritu vanguardista. Temas como Malibu y Celebrity Skin se convirtieron en auténticos himnos, demostrando que Love podía evolucionar y seguir brillando en la siempre cambiante escena musical. En la década de 2000, Love empezó a cambiar de rumbo y se centró en su papel de madre de Frances Bean Cobain, su hija con Kurt. Sin embargo, su relación no fue del todo tranquila. Las batallas por la custodia y los dramas públicos mantuvieron su vínculo en los titulares. Pero a pesar de los baches, Love siguió comprometida con su hija, trabajando para reparar y fortalecer su conexión a lo largo de los años. Incluso ahora, Love sigue causando sensación con sus opiniones sin filtro sobre la vida y el arte. Ha tenido palabras para artistas como Taylor Swift y Lana Del Rey, que han suscitado polémica, pero ese es su estilo, atrevido, sin pulir y sin pedir disculpas. Love no sigue las reglas de nadie, y aunque eso la ha convertido en una figura polarizadora, también ha consolidado su estatus como pionera de la música y el entretenimiento. La esposa de Mike Todd se casó con el amigo íntimo de su difunto marido, apenas un año después de su muerte, Elizabeth Taylor y Mike Todd. La vida de Elizabeth Taylor dio un vuelco de la peor manera posible tras perder a su tercer marido, Mike Todd, en 1958. Conocida como una de las estrellas más despampanantes y talentosas de Hollywood, Elizabeth quedó destrozada cuando Todd, un productor de cine de primera fila, murió en un accidente de avión. Tras la muerte de Todd, Elizabeth se apoyó en Eddie Fisher, amigo íntimo de Todd y cantante de renombre por aquel entonces. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Eddie estaba casado con la actriz Debbie Reynolds, que también era amiga de Elizabeth. Los límites se cruzaron, y en poco tiempo, el vínculo entre Elizabeth y Eddie se volvió romántico. El romance hizo estallar los tabloides y provocó uno de los escándalos más turbios de la historia de Hollywood. Los fans pasaron de adorar a Elizabeth a tacharla de rompehogares, y el público no se cansaba del drama. En 1959, solo un año después de la muerte de Todd, Elizabeth y Eddie se casaron, pero su matrimonio fue difícil desde el principio. La carrera de Eddie empezó a ir cuesta abajo, mientras Elizabeth seguía ascendiendo como miembro de la realeza de Hollywood. Entre su apretada agenda cinematográfica y los problemas de drogadicción de Eddie, su relación pendía de un hilo. Aún así, la carrera de Elizabeth fue viento en popa durante todo este caos. Realizó interpretaciones inolvidables en películas como De repente, El último verano y Butterfield 8, por la que ganó su primer Oscar. A los críticos les encantó su trabajo y se mantuvo firme como una de las grandes estrellas del cine. Pero seamos realistas. Su vida personal le robó el protagonismo tanto como su interpretación. Entonces llegó 1962 y Cleopatra, la película que pasó a la historia de Hollywood por su drama tanto dentro como fuera de la pantalla. Fue entonces cuando Elizabeth conoció a Richard Burton, un actor galés de voz suave y carisma desbordante. Su química era eléctrica, y su tórrido ambiente en la pantalla se trasladó a la vida real. Su romance incendió el mundo, dominando los titulares y haciendo que los fans se obsesionaran aún más con la vida amorosa de Elizabeth. El romance de Elizabeth con Richard puso fin a su matrimonio con Eddie en 1964, y no perdió tiempo en oficializar su relación con Richard. Su relación fue un torbellino de pasión y caos,
Vivieron a lo grande, discutieron mucho y se convirtieron en una de las parejas más comentadas de Hollywood. Juntos hicieron magia en películas como ¿Quién teme a Virginia Woolf?, que le valió a Elizabeth su segundo Oscar y consolidó su legado como dúo de poder. Sin embargo, la vida de Elizabeth no fue todo glamour y gloria. Luchó contra graves problemas de salud, se sometió a operaciones quirúrgicas y tuvo que enfrentarse a los focos sin parar. Pero no importa lo que la vida le deparara, siempre salía airosa. Su capacidad para reinventarse y seguir adelante conquistó a los fans, que admiraban su fuerza y valentía. Ahora le toca el turno a Sandra Bullock, que amó al que llamó el amor de su vida. Sandra Bullock y Brian Randall. El viaje de Sandra Bullock a través de la angustia de perder a su pareja, Brian Randall, es una historia de fuerza bruta y profunda resistencia. Brian, un fotógrafo de talento y el hombre al que ella llamaba el amor de mi vida, perdió su batalla privada de 3 años contra la esclerosis lateral amiotrófica en agosto de 2023. Su muerte golpeó duramente a Sandra, dejándole un vacío que ninguna palabra podía llenar. En los días posteriores al fallecimiento de Brian, Sandra se encontró en una encrucijada, enfrentándose a la realidad de la vida sin él. Se apoyó en su tribu, amigos tan unidos como Jennifer Aniston y Keanu Reeves, que la respaldaron en todo momento. Sandra ya se había alejado de Hollywood en 2022 para centrarse en su familia y en la salud de Brian. Esa ruptura se convirtió en una bendición disfrazada, dándole espacio para procesar el peso de su dolor. Mientras se recupera, se aferra a los recuerdos de los 8 increíbles años que compartió con Brian, su amor, sus risas y todos los momentos que hicieron que su vínculo fuera tan real. Uno de los proyectos más esperados por los fans es la continuación de su clásico de 1998, Magia Práctica. Para Sandra, no se trata de una película más, sino de una forma de canalizar su fuerza, honrar la memoria de Brian y volver a conectar con la magia de contar historias. Mientras piensa en futuros papeles, se mueve con una nueva energía, sin dar nada por sentado y volcando su corazón en todo lo que toca. A pesar de todo, Sandra se ha centrado en sus 2 hijos, Luis y Layla. Se está asegurando de que sientan todo el amor y la estabilidad que necesitan en estos duros momentos. Y a cambio, sus hijos han sido su roca, ayudándola a mantener los pies en la tierra mientras navega por la montaña rusa emocional del dolor. La siguiente es la esposa de John Belushi, leyenda de la comedia SNL, que murió de una sobredosis. John Belushi y Judith Belushi Pisano. En 1982, Judith Belushi Pisano entró en un nuevo capítulo que marcaría su vida durante décadas. John, una leyenda de la comedia conocida por Saturday Night Live, Animal House y The Blues Brothers, dejó un enorme vacío cuando falleció de una sobredosis de drogas. Para Judith, el dolor era personal, pero convirtió su pena en una misión para honrar al hombre detrás de la fama. Una de sus primeras iniciativas fue ser coautora de Wired, The Short Life and Fast Times of John Belushi, en 1984. Pero el libro no le gustó. Se centraba demasiado en las drogas y el drama, y apenas arañaba la superficie de quién era realmente John. Más tarde, Judith lo tachó de injusto, diciendo que pasaba por alto su corazón y su humor, la esencia del hombre al que amaba. Así que decidió tomar las riendas ella misma. En 1990, Judith publicó Samurai Widow, unas memorias que profundizaban en su vida tras la muerte de John. El título, un guiño a su famoso sketch de samuráis en SNL, era su forma de mantener vivo el espíritu de John. El libro era crudo y real, y mostraba sus luchas y su fortaleza mientras atravesaba el duelo. Pero no se quedó ahí. Judith se asoció con Tanner Colby en 2005 para Belushi, una biografía oral repleta de historias de las personas más cercanas a John. Se trataba de una visión equilibrada y vibrante de la vida de John, no solo de sus batallas, sino también de la alegría que aportó a todos los que le rodeaban. Después llegó el documental Belushi, 2020, dirigido por R.J. Cutler, que lo unió todo con imágenes poco comunes y reflexiones sinceras. Judith no se limitó a preservar el legado de John, también encontró su propio camino. Se instaló en Martha's Vineyard, se volcó en obras de caridad y cofundó la Second Chance Foundation para ayudar a la gente que lucha contra la adicción. Era algo personal para ella, una forma de convertir la tragedia en esperanza para los demás. En el terreno personal, Judith se casó con el productor de cine Víctor Pisano en 1990, aunque se separaron en 2010. Permaneció muy unida a su familia, apreciando a su hijo Luke y a sus 3 hijas, Jessica, Rebecca y Vanessa. Su familia fue su roca y le dio fuerzas para seguir adelante. Más adelante, Judith encontró una pasión sorprendente, la música. Inspirada por la pasión de John por la interpretación, cogió un ukelele y empezó a tocar.
se convirtió en su lugar feliz, una salida creativa que la conectaba con el espíritu de John. Incluso grabó un álbum titulado Best Days, que se publicará a título póstumo, un hermoso momento que completa su viaje. El 5 de julio de 2024, Judith falleció a los 73 años tras luchar contra un cáncer de endometrio. A continuación, la esposa del icono de la televisión, Fred Gwynne. Fred Gwynne y Deborah Gwynne. El mundo de Deborah Gwynne dio un vuelco cuando su marido, Fred Gwynne, falleció el 2 de julio de 1993. Fred no era solo un querido actor conocido por sus icónicos papeles en Los Monsters y Coche 54. ¿Dónde estás? Para Deborah lo era todo. Su matrimonio de 5 años se basó en el amor, el respeto y una profunda conexión que hizo que su pérdida por un cáncer de páncreas fuera aún más devastadora. Deborah y Fred se habían casado en 1988, y aunque el tiempo que pasaron juntos fue corto, estuvo lleno de pasiones compartidas y alegrías tranquilas. Cuando Fred cayó enfermo, Deborah se mantuvo firme a su lado, brindándole un apoyo inquebrantable durante sus días más duros. Cuando él se fue, ella prefirió quedarse en su casa de Taneytown, Maryland, rodeada de los recuerdos que habían creado. Fred era algo más que un icono de la televisión. Era un artista, un escritor y un hombre de mente aguda. Sus libros infantiles, llenos de sus caprichosos dibujos e ingeniosos juegos de palabras, mostraban su genio creativo. Deborah se propuso preservar esa faceta de Fred, ocupándose de su patrimonio y asegurándose de que sus contribuciones artísticas no cayeran en el olvido. No siempre fue fácil compaginar el peso de su legado con el dolor de su ausencia, pero lo hizo con elegancia. Además de preservar la memoria de Fred, Deborah encontró la manera de reconstruir su vida. Se centró en las alegrías sencillas, mañanas tranquilas, reflexiones pacíficas y aferrarse a la risa y el amor que habían llenado sus días juntos. No se trataba de seguir adelante, sino de encontrar un camino que honrara su vínculo. Incluso en su soledad, el trabajo de Deborah tenía un propósito. Se aseguró de que las contribuciones de Fred a las artes siguieran vivas y se celebraran. Seguir adelante es la esposa de una de las mayores celebridades de Hollywood, Charlton Heston. Charlton Heston y Lydia Marie Clark Heston. Cuando Charlton Heston falleció en 2008, Lydia Marie Clark Heston se encontró en un momento decisivo. Durante décadas, el mundo la había visto como la abnegada esposa de una de las mayores estrellas de Hollywood. Pero tras perder a Charlton, Lydia salió de esa sombra y emprendió su propio viaje. La historia de amor de Lydia y Charlton comenzó en la Universidad Northwestern, donde conectaron por primera vez gracias a su pasión común por la interpretación. Su vínculo no era solo romántico, sino que estaba arraigado en un profundo amor por las artes y la narración. Tras la muerte de Charlton, Lydia tuvo que averiguar quién era fuera de su legendaria pareja. Su familia lo era todo. Lydia se apoyó mucho en sus hijos, Fraser y Holly, y en sus familias para superar la pérdida. Sus nietos, Jack, Ridley y Charlie, devolvieron la luz a su vida, y Lydia apreciaba el tiempo que pasaba con ellos. La familia no era solo un sistema de apoyo, era su base, su alegría y su razón para seguir adelante. La fotografía se convirtió en el santuario de Lydia. Siempre le había gustado hacer fotos, pero después de la muerte de Charlton, la cámara se convirtió en su forma de contar historias y procesar el mundo que la rodeaba. Su trabajo no se limitaba a hacer fotos bonitas, sino que captaba con el alma los altibajos de la humanidad, la belleza de la diversidad y los momentos que la mayoría de la gente pasa por alto. Sus fotos se hicieron un hueco en galerías de todo el mundo, prueba de que el arte de Lydia era tan convincente como la fama de su marido. De vez en cuando, Lydia volvía a la actuación, subiendo al escenario con toda la elegancia y el talento que la habían unido a Charlton. Producciones como Cartas de Amor le permitieron volver a sus raíces y expresar las emociones de una vida llena de amor y pérdida. Aunque la pérdida de Charlton podría haber sido un momento decisivo, ella se aseguró de que no fuera el único. La siguiente es la esposa de Jay Monahan, que tuvo que navegar por la vida tras perder a su marido a causa del cáncer. Katie Couric y Jay Monahan. El mundo de Katie Couric dio un vuelco en 1998, cuando su marido, Jay Monahan, falleció de cáncer de colon con solo 42 años. Para Couric, que ya era conocida como copresentadora del programa Today, la pérdida fue devastadora. De repente, se encontró con que tenía que hacer frente a la vida como madre soltera de sus 2 hijas, Carrie y Ellie, al tiempo que intentaba mantener la compostura ante millones de telespectadores cada mañana. Su primer paso: pasar de la angustia a la acción. Katie cofundó Stand Up to Cancer, una iniciativa que desde entonces ha recaudado millones para la investigación del cáncer.
Impulsada por la memoria de Jay, también se convirtió en una feroz defensora de la concienciación sobre el cáncer colorectal, instando a la gente a hacerse las pruebas de detección precoz. Sus esfuerzos no se limitaron a arrojar luz sobre la enfermedad que se llevó a su marido, sino que provocaron un cambio real, inspirando a otros a dar prioridad a su salud y a detectar el cáncer a tiempo. Mientras tanto, el trabajo se convirtió en su salvavidas. Katie decía que su trabajo en Today era su salvación, una distracción constante del dolor de su vida personal. Ese trabajo diario, cubrir historias, entrevistar a famosos y dar las noticias, la ayudó a mantener la compostura. Le daba un propósito cuando todo lo demás parecía desmoronarse. ¿Equilibrar su dolor con las exigencias de la televisión en directo? Eso es fuerza a otro nivel. Entonces, en 2014, la vida le dio a Katie un nuevo capítulo. Conoció al banquero John Molnar y su matrimonio le devolvió la luz que tanto necesitaba. Fue un nuevo comienzo, pero incluso con este nuevo amor, Katie nunca ha dejado de recordar a Jay. En el que habría sido su 64º cumpleaños en 2020, compartió un emotivo homenaje en Instagram, demostrando que el vínculo que tenían sigue formando parte de ella. A través de todo esto, Katie ha aprendido algunas verdades duras. A menudo habla de lo frágil que es la vida y de lo inútil que es perder el tiempo en pequeños dramas o rencores. Cita las últimas palabras de David Cassidy: "Tanta pérdida de tiempo", como recordatorio de que hay que centrarse en lo que realmente importa. La siguiente es la esposa de un popular director de cine, a quien la muerte de su marido motivó a dedicarse a su pasión por los caballos. Bo Derek y John Derek. La vida de Bo Derek dio un giro radical cuando su marido, el legendario director y fotógrafo John Derek, falleció en 1998. Conocido por su influencia en su carrera y su vida personal, la muerte de John marcó el final de un capítulo importante para Bo, pero también sentó las bases para un nuevo viaje de autodescubrimiento y reinvención. En los años que siguieron a su muerte, Bo se adentró en nuevos espacios, abrazó su independencia y exploró pasiones que siempre habían estado cerca de su corazón. Uno de los giros más sorprendentes de su vida fue su inmersión en el mundo ecuestre. Los caballos siempre habían formado parte de su vida, pero tras la muerte de John, Bo se convirtió en una auténtica amazona, compitiendo y defendiendo los derechos de los animales. Aprovechó su fama para llamar la atención sobre el bienestar de los caballos y otros animales, utilizando su plataforma para una causa por la que sentía gran devoción. Bo también se aventuró en la televisión, demostrando que su talento iba más allá de los papeles que la habían definido como símbolo sexual. Apareció en programas como Fashion House y The Drew Carey Show, demostrando su talento como actriz y su capacidad para redefinirse en el mundo del espectáculo. No se aferraba a la fama del pasado. Bo estaba evolucionando y haciéndose un hueco en Hollywood. En su vida personal, Bo encontró de nuevo el amor en 2002, cuando conoció al actor John Corbett, conocido por Sexo en Nueva York y Mi Gran Boda Griega. El compromiso de Bo con la solidaridad también floreció tras la muerte de John. Se convirtió en una activa defensora de las causas benéficas, en particular de las organizaciones de veteranos. Como presidenta honoraria nacional de los Actos Especiales de Rehabilitación Nacional de Asuntos de Veteranos, Bo utilizó su plataforma para concienciar sobre las necesidades de los veteranos, demostrando su compasión y su deseo de marcar una diferencia positiva en el mundo. La siguiente es la esposa del famoso actor de Rambo, que mantuvo viva su memoria a través de sus escritos: Richard Crenna y Penny Sweeney. La vida de Penny Sweeney tras la muerte de su marido, Richard Crenna, fue un tranquilo pero profundo viaje de resiliencia. Richard, el querido actor conocido por su papel de Coronel Trautman en la serie Rambo, falleció el 17 de enero de 2003, tras toda una vida de notable trabajo en el cine y la televisión. La pérdida de Richard, que había sido su marido, confidente y compañero, dejó a Penny luchando con un vacío. Juntos, habían formado una familia, criando a 3 hijos que se convirtieron en la mayor fuente de fuerza y consuelo de Penny. Tras la muerte de Richard, Penny se apartó de la escena pública. Penny continuó la labor filantrópica que ella y Richard compartieron durante su matrimonio, especialmente en la investigación del cáncer y las organizaciones benéficas para niños. Con el tiempo, Penny encontró una nueva forma de expresarse: la escritura. Empezó a escribir cartas y anotaciones en su diario, plasmando sus pensamientos y emociones a medida que procesaba su dolor. La escritura se convirtió en su salida terapéutica, permitiéndole preservar su vínculo con Richard y reflexionar sobre su vida en común. Con estas palabras, encontró una forma de mantener cerca su espíritu, asegurándose de que su amor nunca se desvaneciera. Al igual que Jean Barthélemy honró el legado de su marido,
transformando su casa en un museo que mantuvo viva su memoria. Louis de Funès y Jean-Barthélemy de Maupassant. Tras la muerte de Louis de Funès, en enero de 1983, Jean-Barthélemy de Maupassant se enfrentó a una profunda transformación. Casada desde hacía 40 años con uno de los actores cómicos más apreciados de Francia, Jeanne navegaba por un nuevo mundo, sin el hombre que había sido su compañero y figura central de su vida. Su trayectoria en los años siguientes estuvo marcada por la resistencia, la gracia y el compromiso de preservar el legado de Louis. Descendiente del célebre escritor Guy de Maupassant, Jeanne siempre se había comportado con dignidad y aplomo. Tras el fallecimiento de Louis, Jeanne se enfrentó al reto de redefinir su identidad más allá de ser la esposa de un actor de renombre. Uno de sus principales objetivos fue el Château de Clermont, su hogar en Le Cellier. Este castillo del siglo XVII era algo más que una residencia. Representaba su vida y su amor en común. Jeanne dedicó toda su energía a mantener y transformar el castillo en un museo dedicado a la carrera de Louis. Este museo se convirtió en un tributo viviente al actor, ofreciendo a fans y admiradores una mirada a su mundo y preservando su impacto en el cine francés. A pesar de la inmensa pérdida personal, Jeanne se mantuvo activa en la escena cultural, asistiendo a menudo a eventos que celebraban el cine francés y las contribuciones de su difunto marido al mismo. Ahora es la esposa del actor de moda de la Academia de Policía, David Graff. David Graff y Catherine Graff. Tras la repentina muerte de su marido, David Graff, en 2001, el mundo de Catherine Graff se puso patas arriba. Conocido por su papel de Eugene Tackleberry en las películas de Academia de Policía, el inesperado ataque al corazón de David en una boda familiar dejó a Catherine sin saber cómo seguir adelante. Por aquel entonces, era joven y tenía 2 hijos a su cargo. La pérdida de David fue un duro golpe para ella. Había sido su pareja y una gran figura en su vida en común. El dolor fue intenso, pero Catherine encontró una forma de procesarlo en una obra de teatro en solitario titulada Surviving David, Sobrevivir a David. Dirigida por Tony Sears, la obra le dio un espacio para expresar el caos y la crudeza de sus emociones, sin dejar de ser realista sobre las dificultades de ser madre soltera. Tras la muerte de David, el peso sobre sus hombros no hizo más que aumentar. Catherine no se reprimió a la hora de compartir las duras verdades de su vida tras la muerte de David, como el golpe que sintió al pasar de una alegre recepción de boda a estar sentada en la sala de urgencias de un hospital, afrontando la realidad de la repentina pérdida de su marido. También tuvo que enfrentarse a los antecedentes familiares de cardiopatía de David, lo que le hizo plantearse algunas cuestiones difíciles sobre la salud de sus hijos. Aunque la obra era su viaje a través del dolor, también trataba de la fortaleza, de cómo convirtió ese dolor en algo poderoso, del mismo modo que Anna Cashby superó su tumultuoso matrimonio tras la muerte de Marlon Brando. Marlon Brando y Anna Cashby. Tras la muerte de Marlon Brando en 2004, la vida de Anna Cashby pasó a un ritmo más tranquilo y reflexivo, aunque no por ello menos fascinante. Conocida por su breve y tumultuoso matrimonio con el legendario actor, Cashby ya había superado su cuota de drama y escrutinio público. Tras divorciarse de Brando en 1960, se casó con el ejecutivo de electrónica James Hannaford en 1974. Aunque este matrimonio le proporcionó cierta estabilidad, terminó con la muerte de Hannaford en 1986. Pero la vida después de Brando no estuvo exenta de dificultades. La relación de Cashby con su hijo, Christian Brando, siempre había sido difícil, sobre todo después de que fuera condenado por homicidio involuntario en 1991 por la muerte del novio de su hermanastra Cheyenne. La posterior condena de Christian a prisión y su trágica muerte por neumonía en 2008 pesaron mucho sobre ella. En 2009, la periodista francesa Armelle Vincent la visitó en su modesta casa móvil de Alpine, California, muy alejada de la glamurosa vida que tuvo antaño. A pesar de la sencillez del entorno, estaba claro que Cashby vivía a su aire, aferrada a la fuerza de voluntad que le había permitido superar tantas cosas. También estaba la cuestión de su herencia, que se convirtió en un punto de controversia. Durante mucho tiempo afirmó ser hija de un rico arquitecto indio, pero más tarde se supo que en realidad era Joan O'Callaghan, hija de un obrero de una fábrica de Gales. Cashby no se inmutó por las revelaciones y siguió contando su historia en sus memorias, Brando for Breakfast, donde describía a Brando en términos poco halagadores y recordaba los abusos que sufrió durante su matrimonio. A pesar del caos de su pasado, quienes la conocieron, como su sobrino Terry O'Callaghan, la recordaban humilde y desinteresada por la fama que una vez buscó.
Al final de su vida, Kashfi se había distanciado de la escena de Hollywood que una vez la definió. Falleció en 2015 a los 80 años y vivió sus últimos días en un centro asistencial de Washington. Bette Davis y Paul Dufeu. Después de separarse de Paul Dufeu en 1979, Bette Davis se encontró en un nuevo capítulo de su vida, lleno de retos, pero no era de las que se echaban atrás. Conocida por sus agallas, se apoyó en su característica resistencia, decidida a seguir adelante, pasara lo que pasara. Los años 80 la pusieron a prueba como nunca antes lo había hecho. En 1983 le diagnosticaron un cáncer de mama y se sometió a una mastectomía. Aunque la lucha le pasó factura, Bette no dejó que la definiera. Siguió en activo, haciendo lo que le gustaba: actuar. En el terreno personal, las cosas no fueron tan bien. En 1985, su hija, B.D. Hyman, publicó unas memorias, My Mother's Keeper, El guardián de mi madre, en las que Bette aparecía bajo una dura luz. La traición pública caló hondo, sobre todo porque Bette siempre se había esforzado por proteger la imagen de su familia. No era solo un drama, era algo personal. Pero en lugar de quedarse callada, respondió con su propio libro, This and That, donde se sinceró sobre el dolor y compartió su versión de la historia. A pesar de todo, el mundo seguía reconociendo la legendaria carrera de Bette. En 1987 recibió el Kennedy Center Honors. Sin embargo, su salud siguió siendo una batalla. Los derrames cerebrales la ralentizaron en sus últimos años, y su última película, Wicked Stepmother, no salió como estaba previsto. Aún así, mantuvo la cabeza alta y reflexionó sobre su carrera y su legado con dignidad. Bette falleció el 6 de octubre de 1989 en Francia, víctima de un cáncer que se había extendido. Su epitafio en el Forest Lawn Memorial Park reza: «Lo hizo por las malas». Esa frase resume perfectamente su vida, llena de obstáculos, pero afrontados con una determinación que pocos pueden igualar. Haga clic en una de las tarjetas de su pantalla para ver más vídeos como este.